Pues siendo las 6:35, si gustas, Carlos, empezamos. Muy bien. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Elizalde, soy el director del Departamento de Derecho y en nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno tengo el honor de presentar la conferencia La pandemia y el derecho internacional, que será expuesta por el doctor Carlos Cerda Dueñas. El doctor Carlos Cerda Dueñas es abogado por la Universidad de Guadalajara, cursó la maestría en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires con especialidad en Derecho Internacional. Colabora con el Tecnológico Monterrey desde 2006. Actualmente es profesor investigador en el Departamento Regional de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el campus Guadalajara. Además, es miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ITEI. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro fundador de la Red Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo, de la cual actualmente es secretario ejecutivo. Sus líneas de investigación son aspectos jurídicos de las relaciones internacionales, cooperación internacional para el desarrollo y política exterior de México. Pues sin más preámbulos, quiero cederle la palabra al doctor Carlos Cerda para que nos hable. Bien, muchas gracias. Quiero, antes que nada, extenderle un agradecimiento al doctor Pedro Elizalde por la invitación y a todos ustedes, ¿verdad?, que se han conectado a esta sesión, donde pretendo hacer unas reflexiones sobre lo que es la pandemia y el derecho internacional. El derecho internacional es una rama jurídica muy amplia, pero muy, muy amplia. Ve cuestiones muy diversas, de diferente naturaleza, y obviamente la pandemia está tocando algunas de ellas. Por mencionar algunas, el derecho internacional ve lo que tiene que ver con los organismos internacionales, porque los considera un sujeto de derecho internacional. Ahí me voy a enfocar mucho en lo que son los organismos internacionales, pero ve cuestiones de tratados, cuestiones de diplomacia, asuntos consulares, la regulación de los mares y los océanos, la regulación del espacio ultraterrestre, cuestiones medioambientales, todo lo que tiene que ver con el aspecto internacional de los derechos humanos, el derecho de los refugiados, el derecho de la guerra, que hoy se denomina derecho internacional humanitario, la solución pacífica de las controversias, tanto en sus aspectos diplomáticos como en sus aspectos jurisdiccionales, es decir, la posible concurrencia a tribunales internacionales o tribunales arbitrales, cuestiones de responsabilidad internacional en las que pueden caer los sujetos a los cuales esta rama del derecho los considera como tales. Entonces, es un abanico muy amplio de temas que son objeto de estudio y regulación del derecho internacional. Algunos de ellos los voy a tocar porque en algunos aspectos le pega directamente lo que ha sido esta pandemia, esta aparición de una nueva enfermedad denominada COVID-19 y las repercusiones en el campo jurídico internacional que este ha tenido. Estamos hablando de un tema de salud pública internacional, un tema de salud pública que ha sido una preocupación de mucho tiempo atrás. Nos tendríamos que remontar al siglo XIV para ver aquellas primeras ciudades italianas que empezaron a poner restricciones cuando había alguna enfermedad que diezmaba a la población. Particularmente tenemos el caso de Venecia, porque Venecia fue una de las primeras ciudades que empezó a implementar lo que hoy conocemos como cuarentena. No hay ningún fundamento científico para determinar que fueran 40 días. El fundamento es prácticamente religioso. Se hizo en función de lo que ahora nosotros denominamos cuaresma, que es lo que las Santas Escrituras señalan fue el tiempo que estuvo Cristo retirado, ¿verdad? Para hacer meditación, donde fue tentado por el diablo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin ningún fundamento científico, los médicos de aquella época determinaron que las personas que tenían ciertas enfermedades contagiosas y que tenían que ser segregadas para que no propagaran la enfermedad en la ciudad-estado denominada Venecia,
entonces se les recluía en una isla que está muy cerca de Venecia y que ustedes pueden ver ahí en el mapa inferior, que se denomina actualmente San Lázaro de los Armenios, pero que en aquel tiempo nada más llevaba el nombre de San Lázaro. Y eso es bien importante porque de ahí viene ahora el nombre de Lazareto, ¿verdad? Si ustedes no tienen referencia de lo que es un lazareto, es precisamente un hospital, pero es un hospital donde comúnmente también se retira a las personas que pueden tener ciertas enfermedades que precisamente tengan alguna implicación en lo que es la salud pública. Entonces, quiero hacer esta referencia para que vean cómo el problema de la salud pública ha sido tema de mucho, pero mucho tiempo atrás. Sin embargo, ahorita lo que nos ocupa definitivamente pues, es el tema del famoso coronavirus que da lugar a la enfermedad que se denomina COVID-19. Y empezando con lo que tiene que ver precisamente el derecho internacional, tendríamos que hacer referencia a cómo muchos jefes de Estado, cómo muchos jefes de gobierno han equiparado el problema de la COVID-19 o el coronavirus con precisamente una guerra. Y esto trae muchas implicaciones desde el punto de vista jurídico, porque a veces estos jefes de Estado, estos jefes de gobierno, han intentado dar precisamente un planteamiento de respuesta como si estuviéramos en una guerra, y particularmente me refiero a la suspensión de ciertos derechos humanos que tienen que ver precisamente con la movilidad para, de alguna manera, atenuar los efectos de la pandemia. Entonces, les decía, se ha equiparado por parte de jefes de Estado precisamente a una guerra, y esto pues tiene implicaciones desde el punto de vista jurídico. El secretario general, precisamente como es una guerra, veamos las respuestas que se pueden dar a una guerra. La persona de la fotografía, si lo ubican, es Bill Gates, ¿verdad? Y Bill Gates, la foto tiene que ver ahora con esta época del coronavirus, porque ya se ve precisamente una imagen de él. Pero en algún momento, Bill Gates dijo que si la OTAN dispone de unidades móviles de respuesta rápida, que tiene gente entrenada y lista para entrar en acción, dice Gates que es el tipo de cosas que tendríamos que hacer precisamente cuando hay epidemias. Que necesitamos personal médico de reserva, que este personal esté preparado, ¿verdad? Que tenga el conocimiento y el entrenamiento adecuado, y que sobre todo esté dispuesto a ser enviado a donde sea necesario. Él decía, ¿verdad?, que hay que equiparar a estos médicos con los militares y dotarlos de la misma capacidad logística que se dotaría a un ejército en caso de conflicto armado. Bueno, se sorprenderían si les digo que esta declaración la hizo Bill Gates en 2015. No la hizo ahora con respecto a la pandemia de la COVID, sino lo hizo precisamente un año después de un brote de ébola, que es al cual me voy a referir más adelante. Entonces, si vemos cómo muchos de los jefes de Estado actualmente equiparan a esta situación con una guerra, pues en algún momento también se pensó en que se tendría que dar una respuesta como si fuera una guerra. Y en este mismo contexto de guerra, pues el 23 de marzo de este año, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pues llama a un cese al fuego dentro de los conflictos que actualmente tiene identificados la organización. Guterres dice que precisamente por la agresividad del virus podríamos ver o equipararlo con una guerra, y que por eso él solicitaba un alto al fuego mundial en los conflictos que se estaban dando en varios rincones del mundo. Decía, es hora de poner en encierro los conflictos armados, suspenderlos y centrarnos juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas. Lamentablemente, este llamado al cese del fuego no tuvo mucha respuesta. Los principales conflictos que tiene identificados Naciones Unidas están en la parte inferior de la diapositiva. Es Afganistán, Camerún, la República Centroafricana, Filipinas, Irak, Libia, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Siria, sobre todo Siria, Ucrania y Yemen. Y solo hubo
una respuesta por una de las partes en Yemen, que no precisamente lo respetó, pero que anunció que acogía la llamada del secretario general de Naciones Unidas, y con el término del Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, las partes en conflicto en Afganistán también respetaron durante un tiempo el cese al fuego, pero finalmente no fue escuchado ni acatado como se hubiera podido querer en función de la gravedad de la pandemia. La semana pasada nuevamente se vuelve a referir al tema el secretario general y dice: un cese al fuego mundial habría creado las condiciones para una mejor respuesta a la pandemia y la entrega de ayuda humanitaria a las personas más vulnerables, en tanto habría abierto espacio para el diálogo. Entonces, bueno, nuevamente una equiparación de lo que es el conflicto armado y la pandemia. No pretendo dar una clase de Naciones Unidas, pero sí necesito que tengamos ubicados precisamente cuáles son los órganos principales del organismo, porque de ahí se van a desprender varios de los temas que voy a tocar a lo largo de esta charla. Pero Naciones Unidas tiene primordialmente 6 órganos principales. Uno de ellos pues es la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Secretaría General, a la cual ya me referí porque ya hice referencia al secretario Antonio Guterres, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y un órgano que ya no tiene funciones desde 1994, que es el Consejo de Administración Fiduciaria. Ya terminó su mandato, pero sigue ahí porque la Carta no se ha reformado. Y no se reforma la Carta porque cuando se abre el debate a la posible reforma, pues obviamente llegamos al Consejo de Seguridad y ahí se obstaculiza cualquier intento de cambio en la Carta y en el organismo. Entonces, ¿verdad? Me voy a referir particularmente al Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social, ¿verdad? Ahí están representados, ¿verdad? 53 países de los 193 países miembros. Duran 3 años en su encargo. Y de ahí, ¿verdad?, quedan sectorizados lo que se denominan los organismos especializados. En inglés se llaman las agencias de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces es muy fácil que reconozcamos cuáles son estos organismos especializados, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la FAO, que es la Organización de la Agricultura y la Alimentación, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la Unión Postal Universal, la UNESCO, ¿verdad? La Unión de las Telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Aquí es necesario señalar que si bien en los 6 órganos principales de Naciones Unidas, los 193 miembros de alguna manera tienen derecho a participar. En la Asamblea General participan, de hecho, los 193 y todos tienen un voto independientemente de su Producto Interno Bruto o independientemente de el número de habitantes que tengan. En los demás órganos ya no participan todos. El Consejo de Seguridad solo tiene 15, 5 son permanentes, 10 se van rotando, ¿verdad? La Corte Internacional de Justicia tiene 15 jueces nada más, ¿verdad? Y también 5 son de alguna manera de los países que en el Consejo de Seguridad son permanentes. Ya había hecho referencia al Consejo Económico y Social. Entonces, la particularidad que tienen estas agencias u organismos especializados es que no son como los órganos principales. En este caso, cada país decide a qué organismo especializado quiere ingresar, en el cual quiere participar, y desde luego que por participar en cada uno de ellos va a tener que pagar una contribución independiente de la que hacen los estados al presupuesto general de las Naciones Unidas. Por lo tanto, la participación en estos organismos especializados es completamente opcional, y si se decide por parte del país ingresar a cada uno de ellos, pues en cada uno de ellos tendrá que acatar las reglas, porque cada uno se maneja con reglas diferentes, y sobre todo, les decía, tendrá que pagar una contribución que es independiente a la que hace el Estado al presupuesto global de las Naciones Unidas. Entonces, ¿verdad? Aquí es donde vamos precisamente a identificar
la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que es un organismo especializado de Naciones Unidas. Muy seguramente ustedes escucharon, ¿verdad?, que en este fin de semana hizo su reaparición Anonymous. Y Anonymous comienza su intervención señalando, más o menos con estas palabras, dice: se cree ampliamente que ustedes son un grupo, o sea, se está refiriendo a la Organización Mundial de la Salud. Se cree ampliamente que ustedes son un grupo que realmente busca mantener la mejor salud pública en todo el mundo. Pero se ha hecho evidente que son más una organización política que un servicio público. Pues aquí Anonymous, con todo respeto, resbaló, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente estamos hablando de un organismo político, lo acabo de decir. ¿Quiénes participan en estos organismos especializados? Pues precisamente los estados, los gobiernos de los estados. Por lo tanto, estamos frente a un organismo netamente político. Quizá Anonymous esperaba ver a Médicos Sin Fronteras o a la Cruz Roja Internacional. Pues no, o sea, realmente es un órgano político. Si quieren le decimos órgano diplomático para que no se oiga tan fuerte, pero al final la diplomacia pues es parte de la política. Entonces, ¿verdad? Ahí tenemos la Organización Mundial de la Salud, donde, bueno, este personaje Anonymous, que por eso se llama así, porque no identificamos quién es, pero curiosamente estamos viendo que tiene una gran coincidencia con el gobierno de los Estados Unidos respecto de este tema, porque, como lo vamos a comentar enseguida, precisamente el gobierno de Estados Unidos se ha dedicado a atacar a la Organización Mundial de la Salud. E igualmente, esta crítica que viene de Anonymous, pues no podemos dejar de ver que es una amplia coincidencia con el gobierno de los Estados Unidos. Y también hay que decir, ¿verdad?, el gobierno de Estados Unidos, al criticar a la Organización Mundial de la Salud, tiene razón en algunas partes y no tiene razón en otras. También hay que decirlo con toda la amplitud de las palabras. Bueno, entonces, como ustedes saben y recordarán, las Naciones Unidas se funda después de terminada la Segunda Guerra Mundial, y algunos, o la gran mayoría de los organismos especializados, ¿verdad?, salvo algunos que ya venían bien del siglo XIX y que son los primeros organismos internacionales como la Unión Postal Universal o la Unión de las Telecomunicaciones, o bien algunos de los organismos especializados que se habían fundado a la par de la Liga de las Naciones, terminada la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, como la Organización Internacional del Trabajo. Pero fuera de esas excepciones, la gran mayoría de los organismos especializados se fundan también a la par que las Naciones Unidas, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es así como se crea la Organización Mundial de la Salud, queriendo hacer referencia que en el sistema interamericano, la Organización Panamericana de la Salud se había fundado en 1902. Se fundó en la Ciudad de México durante la Segunda Conferencia Panamericana, que se celebró aquí en nuestro país, y hasta la fecha subsiste. Es tanta la tradición, digamos, y el trabajo que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud, que en todo el continente americano no hay representación de la Organización Mundial de la Salud como hay en otras regiones, sino que aquí las veces de la Organización Mundial de la Salud lo hace directamente la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, se va a crear este organismo especializado que va a atender precisamente las cuestiones que tienen que ver con la salud internacional. Actualmente, ¿verdad?, existe la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, es el tratado constitutivo del organismo, ¿verdad? Se suscribe el 22 de julio de 1946, o sea, un año después de la fundación de Naciones Unidas. El organismo tiene su sede en la ciudad de Ginebra, y la Constitución, como les decía, es precisamente el tratado constitutivo, el tratado que crea a este organismo, que tiene entre muchas de sus funciones, pues precisamente vigilar la parte que corresponde a la salud pública internacional.
Me voy a referir al presupuesto de la organización porque también ha hecho mucho ruido en los últimos días a raíz de que el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que va a retirar todos los apoyos que tiene el organismo. Miren, dentro de los organismos especializados a los que más o menos me he referido, y yo les decía, cada uno tiene su tratado constitutivo y cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, ahí no solo, aunque es un organismo intergubernamental, no solo concurren partes que tengan que ver con el gobierno, sino la delegación del país está compuesta por representantes del gobierno, por representantes de los patronos y por representantes de los trabajadores, en una cuestión muy peculiar de los organismos. En el caso del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, los votos tienen que ver en función de las aportaciones que dan los países miembros. Es decir, al momento de la constitución del organismo, se abrió una especie de acciones y dependiendo de cómo se hayan adquirido por los Estados miembros, es la forma de votar. Obviamente Estados Unidos es el que tiene la mayor cantidad de votos en el Fondo Monetario Internacional. Y la Organización Mundial de la Salud tiene como particularidad que se financia no solo por las aportaciones de los Estados miembros. De hecho, las aportaciones de los Estados miembros pues es un pequeño porcentaje de lo que viene siendo el presupuesto del organismo y en gran parte también hay fundaciones, entidades que se dedican a las cuestiones de la salud e inclusive empresas farmacéuticas. O sea, algunos dirán, pues a lo mejor son juez y parte, pero efectivamente, por ejemplo, la Merck, que es una compañía farmacéutica muy importante, pues es como uno de los aportantes al presupuesto. Y entonces, de un lado, ¿verdad? De la diapositiva pueden ver, pues efectivamente Estados Unidos participa con la mayor contribución del organismo. Entonces, el hecho de que el presidente de los Estados Unidos diga que ya no va a hacer más estas aportaciones, pues sí le dan un golpe muy considerable a la organización, porque si bien más o menos su aportación representa el 12%, a diferencia, por ejemplo, de Naciones Unidas, donde Estados Unidos da el 22%, o sea, aquí es completamente inferior la cantidad, el porcentaje que da los Estados Unidos, pues no deja de ser el mayor aportante, seguido de la fundación de Bill y Melinda Gates, de una alianza en la cual participa precisamente Bill Gates, que tiene que ver con la investigación sobre vacunas, el Reino Unido, Alemania, la Comisión Europea, es decir, la Unión Europea, también es uno de los aportantes, pero entonces ahí podemos ver cómo el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud no se conforma, como en otros organismos especializados, con la exclusiva contribución de los estados, sino aquí también participan fundaciones y entidades que tienen que ver con la salud. Y sobre eso, ¿verdad? También hay participaciones o ingresos que son destinados de una forma ya muy focalizada. Nada más para no dejar, ¿verdad? Pues puse ahí el dato de cuánto le tocó aportar a México en este último presupuesto de la organización y son pues casi 14 millones de dólares, más o menos es lo que aporta. Recuerden, pues México está en el top 20 de las economías mundiales todavía, y entonces en función de eso es que se hace también el prorrateo de los presupuestos en todos los organismos internacionales. Bien, les decía que el presidente de Estados Unidos le ha hecho críticas muy acres a la organización y también les decía que en gran parte, en algunos de los aspectos tiene razón, no en todos, pero en algunos tiene razón. El director general del organismo es actualmente el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, ¿verdad? Es un médico etíope, es el primer africano que ocupa el cargo de director general del organismo y tiene mucho que ver precisamente con la posición que tomó África después de ya no es la última epidemia del ébola, porque parece ser que en estos días acaba de resurgir un brote, pero entonces me voy a referir al brote de 2014.
El brote de 2014, África se sintió de alguna manera que el organismo no había hecho la atención necesaria para los países que estaban siendo golpeados por el ébola y que todos eran africanos. Y además, otro punto a considerar es que de la membresía de Naciones Unidas y de los organismos especializados, que son 193 en promedio, 55 son países africanos. Es decir, es el grupo regional que tiene más influencia por el número de miembros. 55, pues podríamos decir que es prácticamente el 25%. Entonces, en ese sentido, ellos se sintieron de alguna manera relegados por la Organización de Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud en el tratamiento de la crisis del ébola, y fue cuando tomaron la determinación de hacer cabildeo para impulsar la candidatura de un médico africano. Y fue así como llegó el señor Tedros Adhanom a la dirección general de la OMS. Y en gran parte impulsados también por el gobierno chino. El gobierno chino, como ustedes saben, tiene ahora una presencia muy importante en el continente africano y de alguna manera les impulsó, no solo moralmente, para cabildear la llegada del africano por primera vez a la dirección general del organismo. El tuit que puse ahí, ¿verdad? Habla o tiene o hace una referencia precisamente a un nombramiento que hizo como embajador de buena voluntad. Recién había tomado posesión del cargo. El señor Adhanom toma posesión del cargo en junio del 2017 y para septiembre aproximadamente nombra como embajador de buena voluntad nada menos que a Robert Mugabe, el dictador de Zimbabue. Desde luego que fue una reacción internacional impresionante, porque cómo se había nombrado a un dictador, ¿verdad?, que no había aportado nada para las cuestiones de la salud pública en África. Entonces, ante la presión es que el director general tiene que poner este tuit y decir, bueno, estoy dando marcha para atrás. Y le retira el nombramiento de embajador de buena voluntad a Mugabe. Mugabe no pasa ni un mes de esto y es derrocado, ¿verdad? Es derrocado finalmente después de 30 años de gobernar Zimbabue y finalmente el año pasado muere en Singapur. Pero de alguna manera él estaba reivindicando el apoyo que le habían dado los jefes de estados africanos para él poder llegar al organismo. Y bueno, también, como yo les decía, recibió una gran parte del apoyo de parte del gobierno chino. Por eso, la foto que aparece en la diapositiva es de enero del mes pasado, pero de este año, y el director general de la OMS hace un viaje a Beijing, se entrevista con el presidente Xi Jinping y alaba la forma en que China ha manejado a la pandemia. Razones por las cuales fue muy criticado él en lo particular y también razones por las cuales ha sido criticado China. De hecho, ustedes saben, hay un rumor, porque esto es un rumor, de que China creó el coronavirus en alguno de sus laboratorios. Entonces, ante esta situación, ¿cómo interviene el derecho internacional? El derecho internacional ya tiene por ahí un borrador que hizo la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad internacional. Este no ha sido aprobado. Obviamente hay muchos obstáculos porque los estados son renuentes a reconocer normas jurídicas en las cuales se les pueda, de alguna manera, hacer responsable por actos ilícitos cometidos en el marco del derecho internacional. Sin embargo, opera como soft law, ¿verdad?, como derecho blando. De alguna manera, algunos estados ya lo acatan o de alguna manera es la referencia de lo que tendría que aplicarse. Bueno, aquí una gran parte de las personas que son tan amables en escucharme esta tarde, pues son alumnos de la carrera de Derecho. Y ellos saben perfectamente que hay un principio toral, un principio general, que dice que el que afirma está obligado a probar. Entonces, ante este rumor, quien afirma
que el coronavirus fue creado en un laboratorio chino, pues tendría que verse en la necesidad de probar para que entonces sí podamos hacer responsables al gobierno chino. Yo sé que ustedes me podrán decir, sí, pero para que entren a hacer la investigación y obtener las pruebas respectivas, pues va a estar en chino, ahora sí que literalmente, pues efectivamente sí tienen razón, pero estamos en un Estado de Derecho internacional y para poder de alguna manera responsabilizar a China, pues tendríamos que presentar las pruebas de que efectivamente el coronavirus fue creado en alguno de sus laboratorios. Otra crítica muy fuerte, ¿verdad?, a lo largo de la historia para el organismo tiene que ver, ¿verdad?, con lo que Julia Morse y Robert Keohane, que son unos de los grandes teóricos de las relaciones internacionales, han llamado el multilateralismo, ¿verdad?, algunos cuestionado, ¿verdad?, algunos hacen esa traducción, pero lo que dice Morse y Keohane es que de alguna manera, cuando hay inconformidad frente a un organismo internacional, la misma comunidad internacional reacciona bien generando un organismo paralelo o bien generando alguno de los temas que de alguna manera le corresponderían a el organismo que se está cuestionando. Entonces, a lo largo de la historia, pues también la Organización Mundial de la Salud ha sido cuestionada y una prueba irrefutable de ello es la creación al interior de Naciones Unidas precisamente de otra entidad que se llama ONU-SIDA, que es para la atención integral de los problemas de VIH y SIDA. Si no hubiera cuestionamiento, si la Organización Mundial de la Salud trabajara como relojito, pues entonces no hubiera surgido este programa fuera de la esfera de la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de Naciones Unidas se crea este programa que se llama ONU-SIDA, como de alguna manera un reconocimiento a decir, bueno, no queremos que este tema en particular lo maneje la Organización Mundial de la Salud y de alguna manera responde a una crítica al funcionamiento del organismo. Un punto muy importante, ¿verdad?, y que ha surgido o del trabajo de la Organización Mundial de la Salud es la creación del Reglamento Sanitario Internacional. Este se crea prácticamente desde la fundación del organismo, pero actualmente tenemos la tercera edición que data del año 2005. Entonces, el reglamento, aunque se llama reglamento, no es un reglamento como nosotros estamos acostumbrados a conocer los reglamentos, es un tratado internacional. Recuerden que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al definir un tratado, en su parte final dice cualquiera que sea la denominación que se le dé. Y efectivamente aquí, como se llama Reglamento Sanitario Internacional, pero para efectos es un instrumento jurídico que es un tratado, que debió haber sido ratificado por las partes que lo reconocen a través de los métodos o los medios que ellos señalen para la validación de la voluntad y el compromiso de obligarse frente a un tratado. Entonces, digamos que este es el instrumento jurídico más importante creado por la Organización Mundial de la Salud, y ahí es donde, ¿verdad?, hay todas estas cuestiones que tienen que ver precisamente con el tratamiento de la pandemia. Aquí, antes de entrar precisamente al reglamento, bueno, sí voy a entrar ya al reglamento internacional, pero sí quiero hacer un paréntesis, porque como dicen por ahí los vendedores ambulantes, ¿verdad?, que no le digan, que no le cuenten, ¿no? Hay un artículo, ¿verdad?, ahí en el Reglamento Sanitario Internacional que tiene que ver con la lista de expertos. Y recientemente se nos dijo que un personaje muy popular en nuestros días, que es el subsecretario de Salud y que es el vocero oficial del gobierno para todo lo que tiene que ver con la pandemia, había sido llamado por la Organización Mundial de la Salud para integrar la lista de expertos. Bueno, al respecto, el artículo 47, que habla de la composición de esta lista de expertos, habla de lo que es esta lista de expertos, pero dice, y lo sombría en amarillo, el director general nombrará a un miembro a petición de cada estado parte. O sea, no es cierto que fue invitado. Más abajo en lo sombreado dice, los estados parte interesados comunicarán al director general las calificaciones y el área de conocimientos de cada uno de los expertos
que presenten como candidatos a la lista de expertos. Entonces no fue generación espontánea, no fue que fue un reconocimiento al gobierno, porque así lo dijo este personaje, ¿verdad? Dice, es un reconocimiento al gobierno, pero yo tengo que ver si me da permiso para ir. Pues yo creo que sí tiene el permiso, porque si no, no se hubiera presentado previamente su candidatura. Bueno, cierro el paréntesis, esto no tiene nada que ver con la plática, pero sí quería dejarlo muy en claro para que no le digan, que no le cuenten. Lo que sí tiene que ver ya con la pandemia es precisamente el artículo 2 del reglamento, que habla muy claro de lo que es la finalidad y alcance de dicho reglamento. Y dice ahí muy claro, ¿verdad? Prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública, evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales. Entonces, pues ahí está muy claro cómo es que la Organización Mundial de la Salud está facultada para intervenir en todo lo que hemos venido viviendo durante todo este año, desde que surgió el problema allá en China. Pero vean también cómo el artículo, pues de alguna manera manifiesta preocupación por lo que es la economía, porque dice, hay que cuidar la interferencia innecesaria con el tráfico y el comercio internacionales. Aquí quiero también recalcar, porque las dos anteriores versiones del reglamento sanitario no hablaba de la propagación internacional de enfermedades, sino que era muy específico. Mencionaba unas enfermedades en particular. El reglamento es del 2005, es exactamente más o menos lo que nos pasó con los objetivos de desarrollo. El ODM, el Objetivo del Desarrollo del Milenio número 6, hablaba de combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Y las otras enfermedades eran el cólera, eran la fiebre amarilla y eran la tuberculosis. Entonces, ahora el ODS 3 ya no habla de enfermedades en particular, sino habla de salud y bienestar. Hoy esa palabra tan de moda también del bienestar, pero habla de salud, y precisamente la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, cuando define qué es salud, hace una referencia y dice es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso es lo que entiende la Organización Mundial de la Salud como salud. Hago referencia también al artículo 6 que habla de la notificación, donde quizá sí pudiéramos señalar una responsabilidad del gobierno chino. Aquí dice el artículo 6 que cada estado parte evaluará los eventos que se produzcan en su territorio y que cada estado parte notificará a la organización por medio de comunicación más eficiente que disponga, ¿verdad? Y antes de que transcurran 24 horas desde que se haya evaluado la información concerniente a la salud pública, sobre todos los eventos que ocurren en su territorio y que pudieran constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional. Entonces, pues yo creo que estamos precisamente frente al supuesto de la pandemia, y aquí es donde sí se ha señalado reiteradamente que China demoró en dar aviso a la Organización Mundial de la Salud, y también se hace la crítica a la Organización Mundial de la Salud por la pasividad con la que recibió la notificación del gobierno chino. Bueno, ya enfilándome a la parte final, ¿verdad? Tenemos qué se ha hecho en otros órganos de Naciones Unidas. Pues uno, el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad se ha visto completamente, pero completamente en silencio frente a esta pandemia, y hay antecedentes. Miren, durante la crisis del ébola se emite una resolución en el año 2014, y parte de la resolución dice muy claro, habiendo determinado que el alcance sin precedentes del brote de ébola en África constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Yo no quiero subestimar lo que fue el brote del ébola en 2014, pero yo podría decir que la pandemia actual tiene una envergadura mayor, tiene unos alcances mayores, y no se ha hecho ninguna referencia
a que esto pudiera llegar a constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. ¿Por qué en algunos países de África sí se consideró que esto podía generar una amenaza y ahora la pandemia no? Y la respuesta también tiene que ver con las cuestiones políticas. En el Consejo de Seguridad está China y está Estados Unidos como miembros permanentes, y los dos son importantes actores en esta pandemia. En un país surgió y ahora otro de ellos es donde más se ha manifestado la enfermedad. Entonces sí se puede hacer una crítica muy aguda al Consejo de Seguridad por la pasividad que ha mostrado durante esta pandemia. La Asamblea General no, la Asamblea General ha hecho un poco más de referencias ya desde el 2008, y esto fue previo a la aparición de la epidemia del H1N1, donde la Asamblea General dijo que los Estados miembros deberían tomar en cuenta todas las cuestiones relativas a la salud en la formulación de su política exterior, porque a los Estados se les olvida que el tema de la salud también tiene que verse en un aspecto global y que también es un tema que impacta en la política exterior. En lo que viene siendo ya este año y lo que viene siendo la pandemia del COVID-19, ha habido dos resoluciones de la Asamblea General. Una, ¿verdad?, que fue aprobada el 3 de abril y que se denomina Solidaridad Mundial para luchar contra la enfermedad por coronavirus. Esta fue la primera y se refiere sobre todo a que los estados tienen que cooperar para el combate a la pandemia y hace o emite unas condolencias para todas las personas, para todos los familiares de las personas que han fallecido por COVID-19. Y quise poner esas dos fotos porque también la pandemia ha impactado al trabajo de la Asamblea General. La Asamblea General no se está reuniendo, mucho menos porque la sede está en Nueva York y la ciudad de Nueva York es una de las más afectadas durante esta pandemia. Entonces, generalmente en la Asamblea General se vota por tablero electrónico, se dan los resultados y ante la imposibilidad de reunirse físicamente y que también están trabajando a distancia, cuando hay una resolución en estos días, lo que se hace, se abre a votación por de 3 a 5 días y los estados que estén en contra tienen que manifestarse. Si no están en contra, se entiende que es un voto a favor. Entonces, vean cómo también la pandemia ha impactado hasta en la forma de votar en la Asamblea General. Otra importante resolución, y digo importante aquí también, es la iniciativa de México. El gobierno mexicano fue quien promovió esta resolución de la Asamblea General. Fue al final patrocinada por un gran número de países, pero la iniciativa surgió del gobierno mexicano y esta resolución tiene que ver con la cooperación internacional para garantizar el acceso mundial a los medicamentos, las vacunas y el equipo médico para hacer frente a la COVID-19. Esta se aprueba el 20 de abril y tiene mucho que ver con la especulación que empezó a haber, sobre todo con el material médico y el material para los médicos. Es increíble cómo incluso en los aeropuertos de China, ¿verdad?, cargamentos que ya iban dirigidos hacia un país en particular, todavía se seguía negociando en el aeropuerto y ahí podían cambiar de destino. Entonces, por eso es que México tiene que de alguna manera ver esta cuestión y los países por eso estuvieron de acuerdo y la respaldaron unánimemente. Y bueno, ya que hablamos de los medicamentos, y con eso voy a terminar, pues está el tema de la famosa vacuna contra la COVID-19. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tenemos que decir de la vacuna? La vacuna, ¿verdad?, en este momento está siendo buscada, ¿verdad?, explorada en un sinfín de frentes a nivel mundial, incluso aquí en México, el Politécnico y el mismo Tecnológico de Monterrey están trabajando sobre ello, pero de alguna manera los que más han dicho, ¿verdad?, Rusia dice que la tiene para verano, entonces también estamos en una serie ahí como de especulaciones y verdades a media, pero de lo que más se ha sabido, bueno, es que un laboratorio que se llama La Moderna, es un laboratorio norteamericano, dice que ya tiene pruebas y que ya las ha hecho con éxito. El mismo Bill Gates, ¿verdad?, ha señalado y ha invertido una importante cantidad de dinero para la investigación y la búsqueda de la vacuna. Y muy importante lo que declaró Xi Jinping sobre también una vacuna que supuestamente ellos ya tienen muy avanzada. Y ellos dijeron que en caso
de que se llegue a lograr esta vacuna y la haga China, entonces China la consideraría un bien público global. ¿Qué implica eso? A ver, o sea, aquí hay muchas diferencias. Si lo hace el laboratorio privado Moderna de Estados Unidos, así lo hace un gobierno, y si lo hace la fundación de Bill Gates, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el régimen jurídico de esa vacuna? Entonces, por eso es bien interesante que Xi Jinping haya dicho, si los chinos la logramos, va a ser considerado un bien público global. Porque los bienes públicos globales se entiende que son algo así como lo que la UNESCO señala patrimonio común de la humanidad, ¿verdad? Es decir, no pertenecen a un país, no pertenecen a un particular, sino que son bienes de los cuales todos pueden disponer. Y precisamente los ejemplos que se pueden manejar de bienes públicos globales tienen que ver con la salud. Pero si fuera, ¿verdad? Si fuera un laboratorio privado el que desarrollara esta vacuna, entonces va a haber una patente de por medio. Y esta patente, obviamente, para hacer uso o ejercicio de ella, pues tendríamos que pagar cierta cantidad. Entonces, aquí vuelven a intervenir dos organismos especializados, como son la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Cuando se crea en 1994 la Organización Mundial del Comercio, también se suscribe, ¿verdad?, el famoso acuerdo sobre los ATIC, el acuerdo de la OMC sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Es decir, la facultad que tienen las industrias farmacéuticas de explotar su patente, pero también hay, digamos, una causa de utilidad pública internacional y está señalado muy precisamente en el artículo 8 del ATIC. Y entonces dice, ¿verdad?, podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente acuerdo para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por los titulares. Es decir, el titular de la patente tiene, digamos, la facultad de vender los derechos para explotarla y ahí los estados quedarían en desventaja porque no la podrían producir. Sin embargo, esto lleva a que precisamente se suscriba la Declaración de Doha sobre los ATICs y la salud pública, donde se señala, bueno, que en determinado momento hay esa utilidad pública que es la salud y que por lo tanto los estados pudieran prescindir de las reglas de la propiedad intelectual si se trata, como creo que todos estaríamos de acuerdo, en la crisis de COVID-19, pues sería una emergencia que perfectamente calificaría para que los estados pudieran declararla y de esta manera poder explotar la patente que le perteneciera a un particular. Por eso se convino en esta declaración de Doha de que el ATIC no puede y no debe impedir que los miembros adopten medidas con el objeto precisamente de proteger la salud pública. Pero hay otra parte de esta historia, ¿verdad? Vamos a suponer, y pongo como ejemplo este país, Eswatini, que hasta el año pasado conocíamos como Suazilandia. Suazilandia es un pequeño reino en el África, muy pequeño, tiene muy poca población, y por eso, porque tiene muy poca población, tiene la tasa de infectados de VIH más alta del mundo. Entonces, vamos a suponer que el rey de este país dijera, bueno, yo aquí tengo la necesidad de una cuestión de utilidad pública y por lo tanto no voy a pagar los derechos de la patente, la voy a declarar de utilidad pública y por lo tanto la puedo explotar. Pues sí, pero viene la otra parte. Eswatini no tiene la capacidad técnica de elaborar el medicamento, ¿verdad? Qué bueno que hay la declaración de Doha sobre los ATICs y la salud pública que les permite a los estados de alguna manera dejar de lado los derechos de patente porque se trata de una emergencia, de una contingencia sanitaria como la que estamos viviendo, pero nos enfrentamos a la imposibilidad de desarrollar técnicamente la vacuna. Entonces es ahí como un círculo vicioso y por lo tanto, ¿verdad?, ante la situación que ha afectado a nivel mundial esta pandemia, pues sí tendríamos que considerar que independientemente de quien logre la vacuna, pues se considere un bien público global.
Y bueno, pues con eso yo terminaría, ¿verdad? Esta serie de reflexiones sobre lo que es la pandemia y el derecho internacional. Y desde luego, pues que yo quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o cuestionamiento sobre lo que haya dicho. Doctor Carlos Cerda, muchísimas gracias por su exposición, de verdad es muy interesante, nos dio un marco internacional para estas cuestiones de la pandemia y de los organismos internacionales, ¿no?, encargados de la salud. Sí, ya tenemos la primera pregunta y quisiera ir a los asistentes que si tuviera algunas otras preguntas utilizar el chat del Zoom para poder hacer las preguntas, ¿sí? La primera pregunta es de un profesor del Tecnológico de Monterrey que dice: ¿está de acuerdo el conferencista que Taiwán participe en la Organización Mundial de la Salud? ¿Existen razones para su exclusión? Bueno, esa es otra de las críticas que se le pueden hacer y particularmente al actual director general. Es evidente, yo ya lo expuse, el acercamiento que ha tenido el actual director general con el gobierno chino, con el gobierno chino continental, ¿verdad? De hecho, hay las fotos con Xi Jinping, no me dejan mentir, y todas las declaraciones que ha hecho. Efectivamente, es un alegato de parte de Taiwán de participar dentro de la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo ahora con esta crisis, Taiwán fue uno de los no sé cómo decirlo, ¿verdad?, de los territorios, voy a decir, ¿verdad?, para no decirle país, no ofender a quien me supongo formuló la pregunta. Entonces, ¿verdad?, Taiwán manejó muy bien la crisis y ellos decían que ellos podían compartir la buena práctica que habían tenido con el manejo de la pandemia, pero una vez que estuvieran en el foro adecuado. Sobre la pregunta de si tendría que participar, yo creo que sí podría participar, porque ya vimos que la membresía en la Organización Mundial de la Salud no pasa solo por entidades gubernamentales o estatales. ¿Cómo es posible que pueda participar un laboratorio farmacéutico y no pueda participar Taiwán? Evidentemente tampoco soy ingenuo, ¿verdad? Obviamente tiene el veto expreso del gobierno chino, y ahora con la posición actual del director general, evidentemente que está del lado del gobierno chino y no va a permitir la incursión de Taiwán. Pero si se trata de dar una opinión personal, yo creo que sí sería conveniente, porque se trata aquí de sumar. Y segundo, ¿verdad?, porque la naturaleza del organismo lo permite. Si me preguntaran sobre la membresía en Naciones Unidas, no sé, a lo mejor también tendría ciertas características, o sea, tendría ciertas reticencias, porque Taiwán no es reconocido por toda la comunidad internacional. Pero en una circunstancia como la actual, yo no le pondría objeción a que Taiwán participara, y sobre todo si tiene que aportar para el manejo de esta pandemia. Hola, muchas gracias. Les pido que utilicen el chat, por favor. Nos preguntan: ¿de alguna manera se podría realizar una investigación en China para explicar que el virus salió o no de uno de sus laboratorios para hacerlo responsable? Es una pregunta muy interesante y difícil de contestar, en el sentido de que, bueno, nosotros conocemos la cerrazón del gobierno chino. O sea, no es fácil acceder a... O sea, ya me veo con un equipo de investigación especial, ¿verdad? Una comisión especial de la OMS o de Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad, del Consejo no, porque lo va a vetar, desde luego, pero que pudiera incursionar. Porque de entrada sí se vería de alguna manera afectada la soberanía. No, o sea, fuera de China o de cualquier otro país, ¿verdad? Entonces, ante esta circunstancia, ¿verdad?, ante posiblemente el ocultamiento de la información, o que no se permitiera el acceso a ciertos puntos donde se pudiera encontrar esta información, lo más prudente sería que el gobierno chino fuera el que entregara todo esto. Pero conociendo, ¿no?, las características del mismo, pues difícilmente va a ser posible esto. Entonces,
evidentemente no se va a poder concretar si se requiere hacer una investigación in situ. Si la investigación se pudiera hacer derivado de información que se tenga en el exterior, posiblemente sí. Gracias. Aunado a esta pregunta, nos están formulando la siguiente pregunta, que es, en dado caso que se comprobara que China tuvo que ver con el origen del virus, ¿qué pasaría internacionalmente? Curiosamente, el reglamento, ni la Constitución de la OMS, ni el Reglamento Sanitario Internacional contemplan sanciones de ninguna naturaleza. Bueno, la Constitución, cuando menciona la palabra sanción, es las que podría imponer el director general al staff del organismo. O sea, nada que ver, es una cuestión administrativa meramente. Pero en lo que tiene que ver a los Estados miembros, ¿verdad? O el Reglamento Sanitario Internacional por la no observancia del mismo, no está manifestada ninguna posible sanción. Entonces, esto se tendría que hacer en alguno de los órganos de Naciones Unidas, ¿verdad? Donde sí se podrían determinar ciertas sanciones. Pero al interior del organismo como tal, el máximo órgano de la OMS se denomina la Asamblea Mundial de la Salud, que es la asamblea de la representación de los Estados parte. También que fuera una resolución bien de la Asamblea Mundial de la Salud o de alguno de los órganos, particularmente o la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. Obviamente el Consejo de Seguridad no va a ser porque el sancionado sería China y China tiene derecho de veto. Quizá en la Asamblea General, así como hemos visto que hay sanciones para Irán, que hay sanciones para otros países, pudiera determinarse. Pero en el marco jurídico internacional que tenemos, no es posible porque simplemente no están contempladas las sanciones. Gracias. Aquí hay otra pregunta relacionada que dice, ¿realmente ayudaría a ser responsable a China o sería solo para apuntar con el dedo, me imagino? Sí, o sea, yo creo que una conclusión que podemos sacar de esta reflexión que yo he hecho, pues es que la pandemia y la Organización Mundial de la Salud se han convertido en una arena más del conflicto entre los Estados Unidos y China, ¿verdad? De alguna manera, ustedes ya sabían, existía este conflicto anterior por cuestiones comerciales, pero el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Como todos los presidentes populistas, siempre buscan a quién echarle la culpa. Entonces, ahora el presidente norteamericano ha encontrado en la Organización Mundial de la Salud un blanco en el cual puede echar culpas, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que se tendría que sancionar a China por haber creado el virus, pero a la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Porque fue de alguna manera, muy dócil con China y evitó la propagación. Entonces, siendo Estados Unidos ahora el país con los mayores, ¿verdad? Contagios y el mayor número de personas fallecidas, de alguna manera, echarle la culpa a la Organización Mundial de la Salud, pues es una buena razón para ellos, pero evidentemente lo que estamos viendo no es más que, ¿verdad? Otra arena política en la cual se está dirimiendo el conflicto entre los gobiernos de China y los Estados Unidos. Y qué triste que sea frente a una contingencia sanitaria que no solo afecta a estos dos países, sino está afectando a la casi totalidad de los miembros de la comunidad internacional. Ok, gracias. Ahora nos preguntan sobre la vacuna del COVID-19. ¿Cómo podría llevarse a cabo la distribución de ella en los países o qué limitantes habría? Uy, o sea, hay de todo tipo, ¿verdad? Como esto es una cuestión mundial, estamos hablando de que se tendría que vacunar a toda la población. Y estamos hablando aproximadamente de 8,000 millones de personas. O sea, tendríamos que producir 8,000 millones de vacunas. Eso logísticamente no es fácil. O sea, aunque ya tengamos físicamente la vacuna, ¿verdad? La logística para la aplicación va a ser muy difícil. Primero por la producción
y segundo, por la aplicación. O sea, nos va a llevar tiempo hacerlo. Y bueno, así como hay gente que cree en este momento que esto es un invento, que esto no existe, también va a haber gente que sea renuente a vacunarse. ¿Verdad? Eso ya, o sea, ante el escenario de la vacuna ya lo estamos viendo. O sea, claro, entre este universo de personas que hablo, va a haber gente que se resista a la vacuna, ¿no? O sea, no sé si vieron en las noticias, había en un municipio chiapaneco, ¿verdad? Estaban diciendo, ¿verdad?, que la autoridad municipal se estaba encargando de propagar precisamente el coronavirus. O sea, este tipo de historias se van a repetir. Y eso es muy peligroso porque ante la falta de vacunación a este tipo de personas, pues el riesgo va a seguir latente, ¿verdad? Aquí la gran ventaja es que se supone que el gran porcentaje de la población ya va a estar inmunizada y eso de alguna manera pues podrá atenuar los posibles rebrotes. Pero aunque no haya que pagar por la patente de la vacuna, los costos de producción por la enorme cantidad de vacunas que se tienen que hacer y la logística para su aplicación es todo un reto que tendríamos que implementar. Pero ya nos viéramos que tuviéramos la vacuna, también hay que decir. Ok, muchas gracias. Hasta el momento son... no, aquí hay otra. Si quiere, por el tiempo, no sé si una pregunta más. Sí, adelante, adelante. Sí, gracias. En su opinión, actualmente en el futuro, a corto plazo, ¿será más fácil discriminar productos o servicios extranjeros bajo las nuevas medidas de salvaguarda establecidas en el GATT? No comprar productos extranjeros aludiendo a que están contaminados sin ningún argumento en contra. Eso es muy difícil. Eso sí, es muy difícil y además, acuérdense que estamos hablando de cadenas productivas en muchos de los casos. Entonces también tendríamos que tener en cuenta toda esta cuestión logística porque establecer boicots ahorita no sería lo más prudente. En la pandemia, desde el punto de vista económico, le está pegando a todos, algunos en mayor medida que en otros. Entonces, obviamente, así como nos han dicho que hay medidas de protección para evitar los contagios, pues también los productos pueden pasar por esos procesos y yo no vería ahí ningún riesgo. Ok. Pues por el tiempo, muchísimas gracias, doctor Carlos Cerda. De verdad, fue muy enriquecedora su exposición y de verdad agradecemos mucho aceptar la invitación para cerrar nuestro ciclo de conferencias de Derecho y el COVID con este tema tan interesante de la pandemia y el derecho internacional. Muchísimas gracias. No, con todo gusto, estoy a sus órdenes y para mí ha sido un gran honor estar aquí frente a todos ustedes y agradezco su interés, ¿verdad? Y el hecho de que se hayan conectado. Se los reconozco mucho. Pues gracias a todos los asistentes por acompañarnos y muchas gracias.